tardes. Hoy es sábado 21 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de la bienvenida al doctor Alejandro Alcocer Herrera, de Ciudad Juárez, Chihuahua, vecinado en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Doctor, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Muy buenos días y muy feliz sábado y fin de semana, que no se quiere ir este verano, como que amenaza, pero no se va y no se va y nos tiene aquí todos acalorados y con presión atmosférica y humedad. Aquí estaremos, vamos a sacarle esas tripas de jurídicas a toda la información del acontecer diario y que a todos nos atañen. Bien, saludo con afecto a mi amiga en los controles, la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez, y hay que recordar que tomemos nuestras debidas providencias. Está anunciado un fenómeno natural que podría traer mucha lluvia, si no es que venga con gran fuerza y con gran intensidad. Eso, gracias a Dios, pero sí va a traer mucha lluvia. Creo que esto es lo que estábamos esperando en Sinaloa. Nos ha afectado una larga sequía durante el año. Se ha venido afectando básicamente al campo agrícola. Al parecer ahora nos traerá lluvia de más, y por eso la recomendación a todos que nos ven y nos escuchan que tomen sus debidas providencias. Bien, el día de hoy, como ya es costumbre en el Cuarto Pulso, vamos a abordar dos temas. El primero de ellos es la crisis política entre el presidente de la República y el Poder Judicial de la Federación. Y en la segunda media hora estaremos analizando la separación por parte de un juez de control del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina. Bien, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la extinción de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Pero, ¿cuáles son esos 13 fideicomisos? La Cámara de Diputados aprobó en lo general la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Pero, ¿cuáles son esos 13 fideicomisos que están ocasionando conflicto? Aquí te contamos. Para empezar, la iniciativa de Morena propone que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que se extingan aquellos mandatos que se hayan construido y desarrollado fuera del amparo de dicha ley. La iniciativa indica que los recursos no son administrados con transparencia hacia el público y solo se distribuyen entre los mandos superiores. Los 15,425.9 millones de pesos de los 13 fideicomisos deberán reintegrarse a la tesorería de la Federación. Los recursos obtenidos tras el recorte se destinarán a programas sociales y a obras de infraestructura. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación desaparecerían 6, los cuales son pensiones complementarias de mandos superiores, que tienen asignados 789,397,493 pesos. Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, que tienen asignados 2,972,640,326 pesos. Plan de prestaciones médicas, que asciende a 145,066,123 pesos. Manejo de producto de la venta de publicaciones, libros, CDs y otros proyectos, que asciende a 177,831,290 pesos. Fideicomiso de remanentes presupuestales, que asciende a 1,386,020,861 pesos. Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de la Justicia, al que se le destinan más de 727 millones de pesos. Del Consejo de la Judicatura Federal desaparecerían 5. Fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados y jueces, que tiene un saldo de 4,722,319,850 pesos. Mantenimiento de casa-habitación de magistrados y jueces, que asciende a 76,571,294 pesos.
apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que asciende a 69.075.827 pesos. Desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, el cual tiene 4.308.993.045 pesos. Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias, el cual se reporta de 1 peso. En cuanto a los dos restantes, son del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario que tiene un saldo de 15.493.063 pesos. Fondo mixto de cooperación técnica y científica entre México y España, cuyo presupuesto es de más de 15 millones de pesos. Estos son los 13 fideicomisos que comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron que sean cancelados. Nosotros te preguntamos, ¿qué opinas? Bien, me parece una venganza del presidente de la República y como lo ha caracterizado en lo personal al presidente, me parece un plan también muy maquiavélico, un plan en el que el presidente ha puesto la trampa porque al final, y digo ha puesto la trampa porque al final es una controversia legal que le tocará resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al propio Poder Judicial de la Federación, y luego sí se resuelve conforme a derecho y declarando que no se admita inadmisibilidad de esa propuesta de ley, el presidente saldrá con su retórica a decirle a quienes lo siguen, a sus bases, que pues estaba cantado. Ahí está, les va a decir a sus bases el presidente de la República. Se están resolviendo ellos mismos que no es procedente nuestra iniciativa de ley. La verdad que esto tiene muchas aristas. Saldrá con su retórica de la que le hemos conocido. En cuanto al tema se refiere, la verdad, mentiras sobre el tema de los fideicomisos. Él siempre ha dicho que los ministros de la Corte viven como virreyes, que ganan 700,000 pesos. El problema aquí es que el presidente no le está pegando a la Corte, no le está pegando a los ministros. El problema es que les pega a empleados menores y que el recurso es necesario para la operatividad de todo el órgano jurisdiccional en el país, de todos los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados. Eso es muy sensible, le pega a esa parte considerativa del Poder Judicial de la Federación y no propiamente a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Alejandro Alcocer. Así es, este presidente en realidad está soslayando todo el perjuicio que ocasionaría de terminar y de concluir esta iniciativa de él, que supuestamente ya fue totalmente aprobada, pero que todavía no es ejecutada y que todavía existe la posibilidad de echarla abajo mediante los recursos pertinentes. Pero él no toma en cuenta que no solamente estamos hablando de un dinero para mantenimiento de casas o, como dice él, de cirugías plásticas. ¿De dónde saca tantas estupideces, tantas tonterías? Las cirugías mayores hablan precisamente de cuestiones relacionadas con la salud para todo el personal, para cualquier empleado del Poder Judicial. Hay que recordar una cosa, en el Poder Judicial Federal efectivamente goza digamos, de los mejores salarios en cuestión de empleados de Poder Judicial o de mucho tipo de burócratas, pero es porque todos y cada uno de los miembros de ahí, desde el que se encarga del aseo del mismo sistema en los edificios donde tienen empleados propios, sí, son licenciados en Derecho. Todos son abogados, inclusive el que saca las copias. El que saca las copias tiene un salario de 28,000 pesos al mes.
lo que ya quisieran muchos otros profesionistas tener, pero es que él también es profesionista y se le está preparando porque eventualmente va a haber un ascenso. En ningún lugar tienen esa preparación para ir cubriendo las faltantes con el mismo personal interno que vaya generando esa lealtad, ese amor a la justicia y esos conocimientos. Es una estrategia que han tenido para precisamente hacer una mejor impartición de la justicia. Ahora bien, se están yendo contra los sueldos también, contra las pensiones del personal operativo, y ahí mismo se hace mención en el rubro. El operativo son todos. No pueden estar pichicateándole sus prestaciones laborales a nadie. En base a eso es donde se ganaría el amparo, sí, pero como decimos, y como acabas de decir con toda la razón, ¿quién va a resolver al final, en la última instancia, tal amparo? ¿Quién va a declarar la inconstitucionalidad de esa iniciativa? La misma Corte sabemos que tienen el impedimento de no hacerlo. Tendrán que recurrir, no sé, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Internacional de la Haya, o simplemente se va a resolver en un juzgado de distrito. Eso sería lo mejor para mí, ¿verdad? Y más seguro, pero no sabemos qué es lo que planean hacer. Sí, el ataque es un ataque autoritario del régimen obradorista al Poder Judicial. Esto es con tres objetivos, doctor, en mi opinión. El primero es de debilitar lo más posible en la antesala de la elección del próximo año a través de los fideicomisos. Y no le importó al presidente cuando estuvo como presidente el ministro a modo, ¿no? Arturo Saldívar, durante los 5 años que estuvo al frente de la Corte, al presidente no se le ocurrió eliminar estos fideicomisos, pero bueno, ahora entra la ministra Norma Piña, que esta sí está ejerciendo una verdadera resistencia y un efectivo contrapeso con el poder ejecutivo. Y ahora ante esas condiciones, el presidente se le ocurre debilitar al Poder Judicial, eliminando estos fideicomisos que son claves, como ya lo hemos dicho, que son muy necesarios para la operatividad del Poder Judicial de la Federación en todo el país. Esto quieren convertir también con estas acciones, con esta retórica, quieren convertir a los enemigos como un blanco, como que si fuesen los enemigos públicos número uno. Ya verás que esa es la intención que también persigue el régimen obradorista, evidenciar a los ministros y que en la calle se les etiquete como enemigos públicos de la sociedad, con una retórica que el presidente se ha encargado de diseñar a modo para estos efectos, doctor. Así es. Creo que López Obrador ante todos está demostrando el objetivo principal, que es tener en sus manos el control de los tres poderes. Y sabemos bien que para llegar a eso se requiere tener ganas y sobre todo mucha disponibilidad a ser un dictador, a convertirse en un autócrata que va a tener en sus manos todo el poder del Estado. Pero para esto está buscando aparte otras ganancias que quiere tener. Una de ellas es nombrar ser considerado una persona fuerte, es decir, mostrar músculo, mostrar que puede hacer las cosas. Otra cosa es su vanidad, está demostrando, está queriendo tener la agenda todavía. Hay que recordar que cada sexenio, el último año que se le llama año de Hidalgo en el ambiente político de la prensa, sí, el presidente va perdiendo poder y quien lo va adquiriendo es su delfín o la persona que se va a considerar que es en este caso el sucesor. Y él no está dispuesto a eso. Él no quiere. Él quiere seguir con el control. Él quiere seguir teniendo la agenda de todo. Que los reflectores le apunten. Es una variedad tremenda por tener ese control. Sí. Y claro. Sí, claro está. El presidente lo ha dicho públicamente. El presidente ha dicho que
que hay que concentrar el poder, que quiere concentrar el poder y ha llamado a sus bases a implementar el plan C. Y el plan C no es otra cosa más que elegir a jueces, ministros y magistrados por la vía del voto, lo cual resultaría muy grave. Y Claudia Sheinbaum ha venido ya trabajando en sus discursos de campaña, ha venido instando a sus seguidores, a sus bases, para que en el 2024 tengan la mayoría en el Congreso y así poder reformar la Constitución. Al reformar la Constitución les da la posibilidad de elegir a ministros, magistrados y jueces de la forma en la que ellos proponen hacerlo. Lamentablemente, así es. Por eso es que en el 2024 tiene que haber contrapeso en las cámaras. Es decir, tiene que estar representada la oposición a fin de evitar que esto ocurra, doctor. Sí, es muy necesario. Es muy peligroso, pero muy peligroso que tome todo el Congreso. No lo va a lograr, imposible lograr la totalidad. Es muy vanidoso, es muy presuntuoso de parte tanto del presidente como de Claudia decir que van a buscar el Congreso total. No, esto se puede nomás con invocarlo, con decirlo, ¿verdad? Ellos pretenden hacernos pensar, pero aparte de todo, ¿cómo quieren ingerir en las mentes un poquito más silvestres, digamos, desconocedoras del derecho, a los que les dice, oye, pues los abogados de por sí no tenemos la superfama del mundo y los jueces, pues todo el mundo tiene algo malo que decir de algún juez o de algún juicio. De un juicio todos tenemos algo malo que decir, inclusive los abogados. Entonces, en la gente que no conoce el derecho, claro que se les mete la idea de que los jueces están mal, todos son corruptos, todos los ministros, todos los magistrados, todos los actuarios, el que saca las copias, todo el mundo ahí es corrupto y intenta meterse en la mente para buscar el apoyo popular. Es muy importante que en realidad se dé a conocer a todas las personas ese error, que sería a través de las casas de la cultura jurídica y que lamentablemente están desapareciendo poco a poco. Y gracias a esto, si se lograra llegar uno solo de los fideicomisos, van a desaparecer otras más. Y como bien lo dices tú, doctor, el régimen obradorista, no propiamente el presidente, lo hace el presidente, lo hace su candidata Claudia Sheinbaum y lo hacen todos aquellos del régimen obradorista de etiquetar al personal del poder judicial como corruptos, etiquetarlos como que son beneficiarios de privilegios y esto les permite galvanizar al electorado precisamente, irlo preparando en torno a su plan C para el 2024 y así alcanzar la mayoría en las cámaras para estar en posibilidad, según ellos, de poder reformar la Constitución. Ojalá y que verdaderamente la oposición haga también su trabajo y, bueno, le permita estar representada también en ambas cámaras para así impedir que se hagan este tipo de reformas a la Constitución para que no se elija a jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Sí es. Y esa situación de intentar hacer que se elijan por voto popular es una aberración jurídica, política, histórica, de todo tipo, ya que ¿cómo vamos a tener a un juez? ¿Cómo vamos a buscar la imparcialidad en un juez que fue electo por un partido político o por un grupo o por quien sea? ¿Cómo vamos a saber que alguien que lo eligió no va a recibir alguna prebenda, algún beneficio y alguien que sabe que es del partido contrario ya no va a poder recibir la justicia? O sea, eso es una tontería, es la peor que hay. El sistema ahora que tenemos es el mejor en el aspecto de nombrar a los jueces. Hasta ahorita no nos han explicado por qué el Poder Judicial, cuantificando 15,000 millones de pesos en esos 13 fideicomisos,
que eliminaron. Tampoco nos han podido explicar por qué no le han tocado un pelo al ejército mexicano cuando también a través de fideicomisos han obtenido y obtienen 90,000 millones de pesos y no nos han justificado por qué no le entran a la revisión también de esos fideicomisos. Además, los argumentos que dan para eliminar los fideicomisos al Poder Judicial de la Federación no se ajustan a la realidad objetiva de la que estamos viviendo, porque también se ha demostrado que esos fideicomisos van destinados básicamente, como ya lo hemos insistido y dicho en este programa, a la operatividad del Poder Judicial de la Federación. Y esos 90,000 millones de pesos en fideicomisos que tiene la Sedena, ¿por qué no se les toca? ¿Y por qué no nos han dado una explicación? Sí, y son 90,000 millones y los que faltan, porque aparte de esos fideicomisos tienen entradas por fuera o digamos por legalmente. Ahorita simplemente les acaban de dar les acaban de conceder dar la concesión, perdón, de los uniformes escolares. Ya los convirtieron en maquiladoras de costura. Ya ellos mismos van a hacer los uniformes para las escuelas donde tienen uniformes gratuitos. Ellos van a hacerlos, van a quitar el negocio a las costureras, a las maquiladoras. O sea, están buscando darles todo el poder, hasta el más ridículo. Todo el dinero va a ser para el ejército. De ser así, en este próximo 2024, ni siquiera va a ser necesario ver más elecciones. Simplemente va a decir el ejército, ¿saben qué? ¿Para qué queremos presidente? Tomamos el poder nosotros. A ver, hazte un lado. Y vamos a tener una dictadura militar. O sea, porque ya son ellos amos y señores del dinero gubernamental de México. Entonces, ¿qué podemos esperar de este presidente más? Estamos Además, doctor, viviendo... perdón que te interrumpa, la misma cantidad, 15,000 millones de pesos, fueron los que se desviaron por corrupción, que se robaron en Segalmex. Segalmex, imagínate, la tradicional fuente de corrupción de los gobiernos anteriores de los regímenes. Él no rompió la tradición, también la tiene y también lo ha convertido en un foco de robo, un foco de enriquecimiento para unos cuantos. Estamos de verdad en un mundo que solamente en una novela, en una película fantasiosa se puede ver. A ver, y producto de este desvío de los 15,000 millones de pesos de Segalmex, su director fue destituido, pero trabaja en el gobierno federal. Le buscaron un trabajo en el gobierno federal. Es decir, lejos de ser llevado a la justicia, ¿sí? y estar encarcelado por el delito de corrupción, lo que tanto pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador que no hace. No obstante eso, todavía lo tiene ahí acomodado en el gobierno federal, y de eso tampoco nos explican quiénes tienen simpatías por el régimen obradorista, doctor. Ahí dice, fue engañado, es buena persona y fue engañado. Y ya trabajó ahí anteriormente, en un anterior régimen estuvo, cuando todavía no era Segalmex, ahí trabajó y le tocó también vivir otro fraude que tal vez no realizó, pero lo aprendió bastante bien, aunque ya sabemos que sí, todos tienen participación, porque en ese tipo de instituciones, hasta el que trabaja en la bodega se da cuenta de las desapariciones de producto, del producto que no llega y tiene que firmar que se apareció. Se dan cuenta de todo y todo mundo dentro de esa institución conoce la corrupción. Entonces no puede salir con que el director no sabía nada y todavía lo pone en otro lugar para presumir que es su fuerza, porque es lo que está haciendo, está presumiéndoles a todo el mundo que se hace lo que él quiere y que las cosas están bien porque él lo dice. Y lo peor de todo es aquella gente que le cree. Tengo amigos profesionistas, ingenieros, químicos, que en realidad todavía me dicen es que está bien él. Es que antes estábamos peor y antes estábamos peor. Solamente repiten esa consigna pensando que con eso se salva este gobierno de permear y de ser convertido en lo más corrupto que ha habido en los últimos
40 años, no, bueno, es más, los últimos 55, la edad que yo tengo, que yo sepa entonces. Corrupto, totalitario y dictatorial, sin duda alguna, doctor. Vamos Así a pasar es. a abordar el segundo de los temas del día de hoy y que tiene que ver con la destitución. Hablando de destituciones, tenemos la destitución del rector de la universidad. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y los funcionarios activos de la UAS fueron vinculados por delito del desempeño irregular de la función pública por la supuesta compra de 45 millones de tortillas y fueron separados de su cargo por un juez de control. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y los funcionarios activos de la UAS vinculados por el delito de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público por la supuesta compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas, fueron separados de manera temporal de sus respectivos cargos mientras concluye el proceso en su contra. El Ministerio Público solicitó la revisión de las medidas cautelares del rector y los funcionarios activos Jorge Pérez Rubio, Zoila Maribel Gagiola Camacho, Manuel de Jesús Lara Salazar y Óscar Orlando Guadrón, en atención a que la UAS no había entregado la información solicitada por la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía solicitó la suspensión temporal del cargo de los imputados al considerar que están obstaculizando el procedimiento legal, al negarse a otorgar información de importancia para la investigación, la cual ha solicitado en reiteradas ocasiones mediante diferentes oficios. Además, consideran que los imputados pueden destruir, ocultar, modificar o falsificar documentación relacionada con la investigación e influenciar en el desahogo de testimonios relacionados con la UAS que serán llamados a declarar. La defensa de los universitarios argumentó que esta solicitud era improcedente, ya que la mayoría de los argumentos vertidos por la Fiscalía se habían presentado y analizado en la audiencia inicial, y el único dato de prueba posterior a su vinculación a proceso era un oficio girado al representante legal de la UAS y no a alguno de los imputados, por lo que no se advertía ninguna actitud que pudiera entorpecer las investigaciones ni una violación a las medidas cautelares ya impuestas. Una actitud muy parca del juez, una decisión que tenemos que impugnar porque realmente no se toma en cuenta nunca lo que la defensa dice, sino únicamente lo que dice la Fiscalía y adelante, ¿no? ¿Qué es lo que sigue, rector, aquí adelante? Ustedes ya judicialmente... Pues vamos a seguir luchando, esto no termina hoy. Esto no termina hoy, apenas empieza. Apenas empieza lo bueno. Bien, doctor, y en un hecho inédito también, sin precedentes en el estado de Sinaloa, el involucramiento del Poder Ejecutivo, del gobernador, en la vida interna de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con esto no quiero decir que esté yo de alguna manera justificando a los funcionarios de la universidad. Sabemos que en el pasado también ha habido mucha corrupción al interior de la universidad, pero tampoco me parece que es una forma voluntariosa del gobernador de ahora esclarecer todas las irregularidades e inconsistencias que se presentan al interior de la universidad. Y esto lo digo porque en principio el gobernador coordinó sus esfuerzos para políticamente ir en la campaña que lo llevó a ser el gobernador, precisamente con el partido tradicional de la universidad, en este caso el PAS, que dirige Héctor Melesio Cuen Ojeda, que también sabemos es ex rector de la universidad, y en el pasado hicieron alianza política que le permitió de alguna forma al gobernador, aunque él dice que no, llegar a ser el gobernador en Sinaloa. Hubo diferencias con Héctor Melesio Cuen Ojeda, y hoy
quienes están pagando esas diferencias personales entre el gobernador y el ex rector Héctor Melesio Cuen Ojeda es precisamente toda la comunidad universitaria. Y lo que reitero, no trato de aquí de justificar los malos manejos que al interior de la universidad históricamente se han dado, pero sí tendría que ser esto en el ámbito de sus respectivas competencias. Para poner en contexto a las personas que nos ven y nos escuchan, la Fiscalía ha acusado a los funcionarios de la universidad de alto nivel, desde el rector hasta otros personajes como el director jurídico de la universidad, entre otros, del ejercicio irregular de la función pública. Me queda mucha duda, doctor, porque este tipo de delitos es para quienes, las personas que ejercen un cargo público dentro del gobierno municipal, estatal o federal. Ellos son trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y no entiendo cómo se les puede imputar este tipo de delitos cuando no son funcionarios públicos. Y además hay que decir que quien es ofendida en este proceso, en este trámite, es la propia Universidad Autónoma de Sinaloa. Es decir, a la universidad le obligaron a estar procesos penales que no quería, porque son a instancia de parte agraviada. Es un entorno que no entiendo como jurista que soy, como abogado que soy. Estos delitos se persiguen por querella de parte, como los persigue de oficio la Fiscalía. Hay cosas aquí que no entiendo, la verdad. Doctor, adelante. Así es. Rocha ha demostrado en realidad que solamente ha buscado la manera de cubrir los puestos que él consideraba que iban a ser cubiertos por sus amigos, por su grupo, cubrirlos simplemente deshaciéndose de las personas que no quiere, presidentes municipales, llámese administradores, directores, subdirectores, y ahora va contra la universidad, contra quien ya sabemos que tiene un encono personal, y donde se han hecho varias violaciones. Simplemente para esta última vinculación no existió una audiencia precisamente de vinculación donde no se le citó ni se le explicó a nadie de qué trata el delito. Ahora bien, por las investigaciones que hemos hecho, hemos visto que en realidad las famosas millones de pesos que se gastaron en tortillas son en realidad producto de un papel, de un recibo, donde dicen que se aumentaron hasta ceros, que es lo que se buscó en ese momento, pero que no existe todavía un cotejo de cantidades desaparecidas y cantidades gastadas. O sea que no existe en realidad, no existen pruebas para poderlos a ellos en su momento, no había para vincularlos, mucho menos para sentenciarlos, pero obviamente busca el retiro de ellos para poder ocupar la universidad con el personal a modo que él busque y tener el control de la universidad. Pero están perjudicando de tal manera y no se fija, aparte, que ese delito sí es contra la administración pública, de organismos públicos, y la universidad goza de la autonomía, sus formas de reglas. Y si se le encuentra que dentro de esa regla, de esas reglas autónomas, existiera que no hay obviamente, donde autoriza al rector a gastar lo que quiere en tortillas, sí, supongamos, se toparía con pared, pero aún así buscaría la manera de violar esa autonomía. Y es lo que está haciendo, violándola. Y no solamente la autonomía de esta universidad, que me preocupa, porque las universidades de todo el país están en el mismo peligro. Una vez que logre sus propósitos,
en obediencia a una situación como esta, como precedente, y al tener un presidente de la República autoritario y totalmente ilegítimo en su forma de actuar, van a hacer todo lo mismo y este país va a caer en el caos y las comunidades universitarias. No quiero saber todo lo que está pasando por tu mente, por todos los egresados de esa universidad, cómo se sienten dañados, cómo se sienten agraviados por una situación de esta, hasta los que no están haciendo ahorita algo en contra. Sí, Lamentablemente tenemos la costumbre de esperar a que el gobernador se vaya para poder hablar, para poder actuar. sí, Tu audio, perdón. sí. En principio, se inició o quería iniciarse con una investigación a las finanzas de la universidad. La universidad se negó con el argumento de que si bien recibía subsidios del gobierno del estado, estos no le corresponden, no le pertenecen propiamente al gobierno del estado. El gobierno del estado era un trasladador, un transportador de esos recursos porque los envía la federación al gobierno del estado para que sean entregados a la universidad. Es decir, no son recursos del estado. La universidad se negó a ser auditada de alguna forma por el gobierno del estado con estos argumentos. Aún así, deciden llevar a cabo esa investigación y es cuando le solicitan al juez de control una orden de cateo que al final no se ejecuta porque no se atrevieron a entrar a la universidad, fueron prudentes para no violentar la autonomía de la universidad. Y bueno, se llega a estas instancias en la que el rector de la universidad, con algunos personajes de primer nivel, son vinculados a proceso por este delito, por el desempeño irregular de la función pública y les imponen medidas cautelares y una de las medidas cautelares que le impusieron inicialmente fue la de estar presentándose de manera periódica y la de no salir del país. Se abre una etapa para la investigación complementaria. En ese inter de la investigación complementaria, el agente del Ministerio Público gira oficios a la universidad pidiéndole información para continuar con su investigación. El Consejo Universitario se opone a rendir esa información a la Fiscalía y luego los fiscales solicitan la destitución del rector en base con argumentos de que está obstaculizando la investigación. Esos fueron los argumentos que se dieron, que se explicaron al juez y el juez obsequió esa solicitud de destituir al rector cuando no. Lo que he investigado es que esos oficios de la Fiscalía no iban dirigidos propiamente al rector solicitándole esa información, sino que iba dirigido a otros departamentos de la universidad. El consejo universitario decide no otorgar esa información y eso es lo que da pie para que al rector lo destituya. Ese es más o menos el contexto. Y es que es natural que no quisieran dar esa información. La autonomía, la regla de la autonomía de la universidad les da ese privilegio, ese derecho de no acatar, de no permitir la injerencia de los poderes, del Estado de esa manera tan fácil. No puede haber detenciones policíacas dentro de la universidad, no puede haber nada de manera que el gobierno interfiera en ella. Y sin embargo,
Lo intentan hacer y es normal que la universidad se defienda y es normal que los mismos funcionarios digan que no, aunque no haya cola que le pisen, aunque no exista nada de irregularidad, tienen el derecho a negarse y lamentablemente no miden las consecuencias de esa negativa. No esperaban que esta situación llegara a ese extremo. Pero eso es lo que está sucediendo, que no es un gobernador que es más autoritario que todavía que aquel otro. Es más, pero es tan chiquito porque está en el estado, pero aún así las consecuencias son igual de terribles. Y no sabemos hasta qué grado pueda llegar. Apenas está empezando, como quien dice, tiene 2 años y medio de su gobierno, ¿no? 2 años apenas, ¿no? Sí, lo que nos queda claro, doctor, es que el rector está tomando como instrumento de su venganza este tipo de juicios en contra. Y el gobernador ha abierto varios frentes, ¿no? Ahí abrió el frente con Estrada Ferreiro, con el Químico Benítez de Mazatlán, con el rector de la universidad. Y bueno, nos queda claro que el asunto acá es meramente político y desafortunadamente es meramente personal, y hasta dónde está llevando las cosas el gobernador ha arrastrado y ha afectado en gran medida a la comunidad universitaria, porque ahí tenemos esas marchas, esos plantones, y de alguna forma causan afectación. El tiempo se nos ha terminado, doctor. No me queda más que darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Aquí estaremos, gracias a ti, gracias a todo el público, invitándolos a mañana, domingo. Esperemos que el huracán nos permita marchar para defender la división de poderes, que como yo digo, estoy defendiendo la división. Estoy enojado por mis razones con la Corte, pero son cosas que no tienen nada que ver con la división de poderes ni con el autoritarismo del presidente. Estaremos mañana defendiendo la democracia, más que nada. La invitación es el día de mañana. ¿En dónde, doctor? Aquí en la catedral, aquí yo apuntado como si todos supieran dónde vivo, aquí enfrente de catedral, para marchar hacia la Lomita a las 12 del mediodía. 12 del mediodía, de catedral a la Lomita. Sí. La invitación abierta, hecha, y esto es con el propósito de defender al Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, reiterarle a quienes nos ven y nos escuchan sábado tras sábado, que son ellos quienes tienen la mejor opinión. Muchísimas gracias. Sale pues.